como lo comprobé hoy en una charla para una presentación para las infancias en Morelos o en Ciudad de México, siempre que pregunto si les gusta el terror, pues los niños levantan la mano de inmediato, ¿no? Dicen que sí, pero cuando les pregunto si han visto un fantasma, son como un porcentaje muy chiquito los que levantan la mano. Aquí casi todos los chamacos levantaron la mano, todos han escuchado algo, todos han visto algo, todos se emocionaron mucho hablando de sombras y fantasmas, demonios y demás, lo cual me parece muy emocionante porque son los géneros que me gustan y porque México es realmente un país, estas cosas tienen que ver con los exvotos religiosos, pero somos un país que todo el tiempo estamos apegados a la imaginación fantástica de una u otra manera, no solamente la tradición del Día de Muertos, el asunto de los fantasmas, de las casas embrujadas, no se cuenta como una cuestión que pudiera pasar, sino como algo que pasó, ¿no? Como algo que alguien vivió, sino nosotros, seguramente alguien de la familia sí conocemos que ha ido a una casa, ha estado en una casa embrujada, ha sentido una mano fría sobre su hombro, ha escuchado una voz, ha visto una sombra, ha visto un hombre vestido de charro negro, ha visto a una mujer con cara de caballo, en fin, hay muchas historias que tienen que ver con este asunto de lo fantasmal y demás. Entonces México es como un terreno bastante fértil para este tipo de literatura, así lo ha sido siempre. Creo que entre más avanza el tiempo, este juego de imaginación se va mezclando con otras cuestiones de la cultura popular y cuando a los exvotos, en lugar de rezarle a un santo, pues le acaban rezando a otro santo que no tiene nada que ver con lo religioso, pues también se mezcla ya la imaginación fantástica con cuestiones tecnológicas y con avistamientos de asuntos. Esto siempre pasa por allá, por Tepoztlán y por Morelos, otros lugares donde se ven cosas extrañas. Y gracias, señor Malverde, porque no se llevó a mi cerdito Tomás el ovni, ¿no? Toda esta mezcolanza de imaginación nos va llevando a, decía yo, a estos terrenos en los que nada prácticamente nos sorprende. En los últimos años se ha puesto mucho de moda eso de que mi abuelo peleó con el diablo en el cerro, ¿no? Y alguien por ahí conoce la historia en la familia de que sí, en efecto, el abuelo se agarró a machetazos con un diablo en el cerro, platicaron, hicieron un pacto. La Llorona, los espantos, todos son temas que todo el tiempo son recurrentemente escuchados en muchas partes de nuestra sociedad y en ciertos territorios son todavía más fuertes. Me parece que en el norte es todavía más fuerte como este asunto que tiene que ver con las casas embrujadas y que ahí había un tesoro y que si te quedas a tal hora te puede pasar esto, pero tienes que pagar algo a cambio si encuentras el tesoro, en fin. Hay muchas cuestiones así que yo crecí escuchándolas porque mi familia es de acá, de Durango, de Coahuila, entonces yo crecí de niño escuchando todo eso y eso me llevó justamente a escribir literatura fantástica, pero también a leer muchos autores y a descubrir muchas ediciones, estudios, teorías, tesis y demás que tienen que ver con lo fantástico mexicano, que ha sido un tema que me emociona mucho. En este momento de la presentación, ustedes tienen que estar así. Esa es la idea, ¿no? Si no lo están así, espero que pronto lo vayan a estar. A veces, en este tipo de charlas, trato de evitar, por supuesto, como las partes más teóricas de las que ya se ha pasado dentro de las universidades, en las escuelas de escritura, se pasa por estas teorías que intentan explicar qué es lo fantástico. Finalmente lo fantástico pues tiene que ver con aquello que nos sorprende y aquello que rompe la realidad, ¿no? Cuando se rompe el plano de lo real, aparecen los términos de lo fantástico, pero hay mucha gente a la que le molesta, particularmente dentro de las academias, que se le llame fantástico, ¿no? Que simplemente lo fantástico abarca demasiadas cosas, tiene demasiados subgéneros, y eso ha llevado que con el paso de los años aparezcan teorías, definiciones, clasificaciones, como si se tratara de dónde poner el libro en el estante de la librería. Y eso es algo muy complicado, por eso muchas veces lo fantástico pues tiene que ver con cómo englobar cierto tipo de literatura que especula con la imaginación, que juega con la literatura de imaginación, y han aparecido teóricos como este señor búlgaro, Svetan Todorov, que trató de clasificar de una manera seria y académica qué era todo aquello fantástico, ¿no? Lo extraño puro, lo fantástico extraño, lo fantástico maravilloso y lo maravilloso puro, como diferentes niveles en los que ese rompimiento de la realidad trasciende la experiencia lectora. Y esa experiencia lectora que recibimos nosotros cuando hacemos ese contrato de lectura y estamos leyendo a un autor como Alberto Chimal, o una autora como Mariana Enríquez, o dependiendo a Stephen King, dependiendo a quién estés leyendo, sabes y conoces el estilo de lo que estás captando, y dependiendo de eso haces este contrato de lectura para ver qué tan fantástico es lo que te están
darlo a leer o qué tan nada más está rozando ciertos límites. Pero como decía, estas son definiciones. Otros autores y otras en otro momento de la historia han ido cambiando este tipo de definiciones y seguramente en algún momento todos hemos escuchado ese tipo de definiciones, clasificaciones como lo real maravilloso, el famoso realismo mágico, ¿no? Que es algo que se puso muy de moda, lo fantástico tal cual, lo surrealista, como tiene que ver tanto con los sueños también, la fantasía, literatura de imaginación, que es un término que acuñó Alberto Chimal hace algunos años para tratar de explicar todo esto y que mucha gente todo el tiempo le pelea diciendo que pues, la imaginación también lleva a otros terrenos no necesariamente fantásticos y más recientemente cuestiones como el descontento realista, ¿no? Que son como apreciaciones teóricas, así como sé mucho ahí, pero el cuento postmoderno es otra definición de Omar Nieto, también un escritor y teórico mexicano, que busca definir todo aquello fantástico como una imaginación más cercana a nuestra época, que ya trasciende lo que se hacía antes, ¿no? Ya no escribimos de la misma manera, es postmoderno, es mucho más, rompe con todo aquello que se había hecho en otros tiempos. Pero lo mexicano, ¿dónde están esos horizontes que son los que a mí me han interesado mucho? Hay tres horizontes muy marcados en la historia literaria mexicana, que son realmente muy interesantes y como pasaba en estas diapositivas, han llevado a muchos estilos, a muchas creaciones, a muchas historias, novelas, cuentos, poesía y demás, que han entrado dentro de esta clasificación que a mí me gusta ver como de una forma más general de lo fantástico. El primer horizonte, como pueden ver allá, es esta época prehispánica, que son los primeros registros que tenemos de este tipo de literatura, en donde toda esta imaginación tiene que ver con cuestiones de los bosques, lo mágico, ¿no? Las selvas, las costas, en donde aparecen animales mágicos, brujas, chamanes, y toda esa cosmogonía que la hace también tan mexicana y que de alguna manera compartimos con muchas otras civilizaciones de las Américas, que son muy interesantes, ¿no? Pero son también como este tipo de cuestiones ancestrales que se han mantenido como arquetípicos ahí en algún momento, arquetipos en algún momento, y se han repetido de una u otra forma desde las literaturas europeas, las prehispánicas, las americanas, las hindús y demás, como algo que las civilizaciones anteriores a las modernas hacían o veían, exploraban desde la naturaleza. El segundo horizonte que está más marcado para los teóricos es aquel en que ya llega la época colonial, todo lo que tiene que ver con lo nuevo hispano, en la que abundaron ya y surgieron todas esas leyendas, historias de tradición oral que trascienden hasta el día de hoy. La Llorona, la Mulata de Córdoba, innumerables historias, particularmente en las ciudades más antiguas de México, que desde ahí fueron creciendo, fueron convirtiéndose justamente en una tradición que se fue pasando de voz en voz y que se fueron un poquito convirtiendo en otro tipo de historias hacia la época más moderna, pero que nos llegaron prácticamente igual. Siempre es una mujer vestida de blanco que aparece cerca de un río, cerca de un cuerpo de agua, siempre tuvo algún tipo de sufrimiento, es la Llorona transformada en otro tipo de seres, digamos, y también existen, por supuesto, estas otras historias, como mencionaba, que el charro negro, un hombre vestido de negro, los tesoros, los lugares que tienen que ver con lugares más antiguos, con más tradición, con más historia. Por eso creo que también desde el norte y por supuesto trasciende hacia partes del centro del país, Ciudad de México, hay una tradición bien rica en este tipo de cuestiones, Puebla, Guanajuato, Zacatecas, ¿no? Todos estos lugares donde crecieron este tipo de leyendas y llegaron hasta nuestra época. El tercer horizonte, que ya es el México independiente o moderno, donde ya aparecen un montón de historias, cuentos, novelas mucho más modernos, pero arraigados todavía en el folclore de las culturas prehispánicas coloniales, pero ya empieza como a existir una tradición mucho más marcada de la tradición fantástica mexicana. Aparecen autores como Carlos Fuentes o José Emilio Pacheco, a los que muchas veces no se les da como esa etiqueta de lo fantástico, pero crearon obras muy, muy interesantes, y aquí ya es como una especie de herencia de todo lo anterior, ¿no? Como que ya se toma todo aquello que existía y se escriben ese tipo de historias, pero ya en escenarios modernos o del siglo pasado, de la modernidad del siglo pasado. Y entonces ahí es donde surge algo que a mí me parece bien interesante desde el siglo pasado, ya desde y siempre desde épocas de mucha turbulencia, siempre después de las guerras, siempre después de los conflictos, siempre después de las pandemias, aparecen nuevos horizontes de lo fantástico, no solamente en México, en todo el mundo, yo creo.
y particularmente en México aparecen después de escenarios muy convulsos, ¿no? La independencia, la revolución, la Segunda Guerra Mundial, etc. Todos estos conflictos aparecen y nos empiezan a construir una nueva imaginación desde la ciencia, desde la televisión y el cine, que se vuelven influencias para quienes escribimos literatura fantástica. Es como inevitable pensar en que el cine hecho en México, ver a Altiporro subiéndose a una nave donde descubre alienígenas, desde territorios totalmente mexicanos, totalmente nacionales, pero es inevitable que eso no nos lleve a una escritura de imaginación fantástica. Las guerras, enfermedades, por supuesto el internet, todo eso son los temas que de unos años para acá han estado mucho más en boga, han ido mucho más adelante y son parte de las cosas que están escribiendo desde hace algunos años en México. Este es el horizonte en el que diría aparezco yo ahí en la historia, y de alguna manera aparezco en la siguiente diapositiva, aunque con menos cabello y con una camisa un poco distinta y con otro tipo de piel y sin lentes y con la camisa abrochada, pero también pensé, necesito escribir literatura fantástica. Me emocionó mucho descubrir este tipo de cuestiones. Cuando empecé a conocer autores como Amparo Dávila, o Francisco Tario, Guadalupe Dueñas, Juan José Arreola, Alberto Chimal, Adela Fernández, Emiliano González, de todos ellos, el único que está vivo pues, es Alberto Chimal, un tremendo autor mexicano, que fue mi maestro hace algunos años, nos dio un pequeño taller en Cuernavaca, y creo que en esos tiempos en los que yo trataba de escribir estos textos, les llamaba yo, no sabía bien lo que estaba escribiendo, me di cuenta de que aquello que yo escribía, que me imaginaba, que trataba de especular con ello, tenían ya una clasificación, tenían una definición, y con autores como Chimal empecé a descubrir que existía Amparo Dávila, que existía Francisco Tario, que existía Emiliano González, Adela Fernández, autores que realmente me fueron volando la cabeza. Después en la carrera descubrí a Arreola, descubrí a Dueñas, y me di cuenta de que ahí estaban los temas fantásticos de imaginación y de especulación que a mí me interesaba muchísimo escribir. Empecé a imaginarme y a conectar esos seres, esos escenarios, esas atmósferas conectadas a terrenos en los que yo desde Cuernavaca veía como cuestiones reales. Decía hace ratito en una pequeña entrevista que para mí lo fantástico o lo más extraordinario de lo que se escribe cuando es fantástico es aquello que está anclado a las cuestiones reales. Ustedes recordarán que siempre la imaginación fantástica, la literatura fantástica y de fantasía han estado tachadas como literatura de escapismo, ¿no? Como literatura que te ahuyenta de la realidad y que no tiene nada que ver con todo lo que hacemos. Sin embargo, si no están anclados, siempre he pensado que no funcionan tal cual. Incluso cuando uno piensa en las grandes obras de fantasía de la literatura mundial, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Que es una obra como pilar de la fantasía mundial, de lo que en Europa se conoce como fantástico, para nosotros como fantasía, porque tiene otro tipo de elementos. Y sin embargo, todo aquello que escribió Tolkien estaba basado en sus experiencias de la guerra, del dolor, del hambre, de la tristeza y de la amistad, ¿no? Entonces todo aquello estaba anclado en los sentimientos reales de una persona, en una guerra que él vivió, en cuestiones que él conoció, en muerte, en ver morir a sus amigos, ver morir familia, etc. Pero creó como este mundo de fantasía para tratar de salvarnos de la tristeza, ¿no? Y ese tipo de cuestiones me parecen muy, muy interesantes. Y es aquí, les decía, donde más he descubierto, donde más me he emocionado con lo fantástico, porque creo que nuestra imaginación de las autores mexicanos realmente no tiene límites, rompe muchas de las barreras de lo fantástico que se hace en otros países. Lo fantástico que incluye subgéneros como el horror, el terror, la ciencia ficción, en México tiene un sello muy, muy particular, y es ahí donde más, cuando descubrí yo autoras como Amparo Dávila, ¿no? El Western, que es un cuento como ya, ahora por fortuna ya considerado dentro del canon de la nueva literatura mexicana, que antes no se leía, antes no se releía, no se estudiaba, no se reeditaba, y de algunos años para acá han aparecido ilustraciones, libros con ilustraciones, ediciones ilustradas, ediciones comentadas, hay cantidad de tesis alrededor del trabajo de Amparo Dávila, y en particular de pronto cuentos como el Western, para jóvenes cuentistas, como lo fui yo en algún momento. Descubrir este tipo de lecturas me pareció, como dicen ahora los chavos, me voló la cabeza, ¿no? Me parece que han sido
descubrir que desde México, desde la pluma de una autora mexicana, se podía escribir ese tipo de literatura y no pedirle nada ni jalar nada de otro tipo de autores de lo fantástico, del terror, del horror, de lo visceral, desde países ni europeos, norteamericanos, ni de ningún lado, ¿no? Desde lo tradicional, desde el encierro, desde lo femenino o desde cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, con el modo en que vivían personas en cierto momento en la época en que escribió Amparo Dávila. Me parece impresionante. Para quienes no conozcan el huésped de Amparo Dávila, les recomiendo muchísimo que googleen este cuento, lo van a encontrar en muchas versiones por ahí, se puede leer gratis y aparece en varios libros muy interesantes que se han reeditado de Amparo Dávila. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. Esta pequeña historia del huésped, bueno, este es un fragmentito de la historia completa, nos lleva a un montón de especulaciones sobre lo que hablaba Amparo Dávila. Cuando uno habla de esto en algún taller y les pides hacer un ejercicio, a ver qué era el huésped, surgen desde historias de un búho, de un mono, de un extraterrestre, de una persona deforme. Aparecen muchas teorías siempre, pero es algo que logró Amparo Dávila, justamente crear un tipo de literatura especulativa en el que nos puede tener atrapados como lectores y todavía tener el descaro de no decirnos exactamente qué es aquello, qué es aquel ser, qué es aquello que nos daba terror, qué es aquello que nos espantó durante toda esa lectura y nos mantuvo ahí todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué demonios era el pobre huésped o el maldito huésped lo que haya sido? Emiliano González, un autor también que se ha vuelto un pilar para mucha gente que escribe desde lo fantástico, un autor muy interesante. Este libro, Los sueños de la Bella Durmiente, fue reeditado hace un par de años o 3 años y también han empezado a aparecer otras de sus obras de manera continua, un autor que realmente también exploró territorios muy, muy interesantes de lo fantástico mexicano, anclado un poquito en las tradiciones europeas de cuentos de hadas, de cuentos de fantasía y demás, pero con un toque muy, muy particular de erudición y de imaginación. Este pequeño fragmento que viene en Los sueños de la Bella Durmiente, yo erré por sus callejuelas, expurgando cada rincón y cada esquina, deteniéndome a mirar aparadores, entrando en librerías polvosas, pateando una botella rota o silbando, con la cabeza en blanco. Me senté en las bancas de la plaza, deambulé por los muelles y visité la tienda de antigüedades del perverso Mefisto. Cada fragmentito de esta novela, cuento largo de Los sueños de la Bella Durmiente, nos lleva, que se llama Rudingsburg y los autómatas, es un cuento que viene dentro de Los sueños de la Bella Durmiente, nos lleva a territorios de lo especulativo bien interesante. En la pequeña tienda de antigüedades del perverso Mefisto, como lectores encontramos como un ejercicio de imaginación bien interesante, en donde nos describe de alguna manera 5 o 6 objetos que existen dentro de la tienda. Cada uno de ellos tiene una maldición, cada uno de ellos es un objeto maldito, cada uno de ellos te lleva como a otro objeto que también parece ser una cosa que no podría existir en este mundo, pero me parece que ese tipo de pequeñas joyitas ocultas dentro de lo que no era el canon de la literatura mexicana, porque a Emiliano González no se le leía de ninguna manera en ninguna carrera literaria, y en épocas recientes ya empieza a aparecer, ¿no? Ya hay no solamente, digamos, gente que estudia licenciatura, maestría, doctorados, que escribe tesis sobre Emiliano, sino que también se conoce ya como parte de las lecturas que me parece trascendental, al igual que ha sido Dueñas, Amparo Dávila y otros autores. Adela Fernández, ¿no? Una autora también de esas increíblemente interesantes que a veces, si uno la googlea, tristemente aparece. Adela Fernández fue la hija del Indio Fernández, ¿no? Y aparece así como su biografía del famoso Emilio el Indio Fernández, director de cine mexicano, pero por supuesto que eso no es todo lo que era doña Adela, ¿no? Adela fue una escritora muy prolífica, una autora muy interesante que nunca buscó fama, nunca tuvo mucha difusión, nunca tuvo ediciones como muy llamativas, nunca llegó como a ese canon y nunca llegó tampoco a una gran cantidad de lectores. Entonces, cuando autores como Chimal o como Hagenbeck, otros autores han empezado hace algunos años recomendaban leer a Adela Fernández, pues empezó a volver también de este nuevo canon, este tipo nuevo, estas autoras que habían quedado de alguna manera y por alguna extraña razón rezagadas dentro de lo que leemos los autores que nos gusta lo fantástico mexicano,
y tiene verdaderas joyas. No solamente tiene por ahí un cuento, se llama La jaula de la tía Nedina, que alguna vez García Márquez lo alabó muchísimo, y ese simple hecho de que García Márquez lo haya leído, descubierto cuando estaba aquí en México y haya dicho, lean este cuentito que aparece por ahí, le dio como un impulso importante a lo que hacía Adela Fernández, sino que dentro de su obra hay un montón de cuestiones desde lo tradicional mexicano que siempre son bien interesantes. Este cuento en particular se llama Cordelias. Búsquenlo, es un cuento también muy interesante que nos habla sobre la gran tradición de los dobles o de la duplicación o la duplicación exponencial de un ser, ¿no? Las Cordelias son unas pequeñas niñas que aparecen en un pequeño pueblo de México, vienen en una caja de frutas, aparece una pequeña niña y uno de los personajes decide adoptarla, que la ve y piensa que está abandonada, decide adoptarla, pero el día que esta pequeña niña, a la que llaman Cordelia, se refleja en una cosa de agua, ve su reflejo se convierte en otra persona real. Entonces, y ahora son dos Cordelias, y la señora se las lleva a su casa, y después, sin darse cuenta, se paran frente a un espejo de un vecino, y los dos reflejos del espejo salen también del espejo, se convierten en cuatro, y así empieza a pasar hasta que, por supuesto, como podría pasar en cualquier pueblo de México, la gente empieza a especular que si será un diablo, un demonio, que si será una diosa del maíz, que qué será ese ser que está duplicando y multiplicando, y empiezan a tener miedo, ¿no? Entonces el personaje que es la mamá del niño que nos está narrando la historia, es un cuento muy interesante, pues empieza a tratar de proteger a sus Cordelias. Sin embargo, la gente del pueblo se da cuenta de que cada vez son más y más, empiezan a romper los espejos, empiezan a tirar, a guardar los cuerpos de agua para que no se reflejen en ellos. Cuando se están reflejando en un espejo, a alguien se le ocurre romperlo, y entonces de cada pedacito del espejo surge una nueva Cordelia. Es un cuento muy interesante que nos va llevando como a esos territorios. En este caso empieza como una cosa muy tierna y muy bonita, y las Cordelias y demás, pero juega muchísimo Adela Fernández, por eso me parece que es un cuento muy particular que va trascendiendo la imaginación fantástica mexicana, porque se empieza a convertir en algo un poco oscuro, un poco ominoso, cuando de esta belleza y esta ternura de ver una pequeña niña, empezáramos a ver aquí 25 niñas, y luego 50, y luego 100, y luego si alguien les esconde los espejos, la gente empieza a enterrar los espejos, así que las Cordelias empiezan a escarbar la tierra para tratar de reflejarse una vez más, y el cuento termina en un momento en el que no sabemos exactamente qué pasó con las Cordelias, a dónde nos llevaron las Cordelias, así que búsquenlo, es un cuento muy interesante, y en algunos talleres que he dado me gusta proponer el ejercicio de que la gente imagine el ejercicio periodístico de volver al pueblo de las Cordelias y contarnos qué pasó, ¿no? 50 años después, ¿qué pasó ahí? ¿A dónde se fueron las Cordelias? Y uno escucha desde ejercicios de un apocalipsis lleno de niñas como las Cordelias por todo el mundo, de una nueva raza de mujeres, de una nueva civilización, ¿no? De un pueblo lleno de estas pequeñas que se multiplican y se duplican con cada vez que se refleja su imagen. Pero Adela Fernández pues era más que la hija de Indio Fernández, ¿no? Era una autora tremenda, una autora de lo fantástico mexicano muy interesante. Sus cuentos, sus libros de cuentos como Duermevelas, son un ejercicio bien interesantes. Anda por ahí un libro ya con sus cuentos reunidos, entonces es también una de esas lecturas que les recomiendo mucho, porque tenía toda esta tradición de lo mexicano. En este cuento de Cordelias aparece por ahí un pequeño detalle que a mí me gusta mucho. No tiene nada que ver con lo fantástico, sino con como una pequeña explicación de por qué la gente come pan cuando le da miedo, ¿no? Cuando tiembla en Ciudad de México, en otros lados, ¡ay, que un bolillito! ¡Ay, que no sé qué! Y en ese cuento aparece la explicación científica de por qué se debe comer pan cuando uno tiene miedo, lo cual me parece, dijera otra vez, me volaba la cabeza. Muy interesante. No se los digo para que lo busquen y lo lean. Y autores como Gerardo Horacio Porcayo, ¿no? Un autor mexicano que también es un escritor morelense, justamente, que nació en Jojutla. Jojutla, Morelos, es un pequeño poblado al sur de Morelos. Y desde ahí Gerardo escribió el primer libro cyberpunk en la historia de la ciencia ficción mexicana. El cyberpunk es como la parte corrosiva de la ciencia ficción, no es la ciencia ficción, digamos, tipo
Star Wars o cosas por el estilo, sino que es la ciencia ficción tipo Blade Runner, esta película con Harrison Ford, en la que los elementos tecnológicos son utilizados no solamente por las partes más altas de la sociedad, sino por las partes más bajas, ¿no? Se pueden crear cyborgs, se pueden crear cosas con las sobras de objetos industriales, tecnológicos, entonces se vuelve una historia totalmente corrosiva, un género muy corrosivo, muy duro, y Porcayo fue el primer autor en México que escribió una novela de cyberpunk. Entonces también de pronto darme cuenta de que ahí en Morelos, a 40 minutos de mi casa, tenía como al primer escritor que creó esto, me pareció algo muy impresionante, un tipo muy sencillo, que da clases ahí en Morelos, pero que en géneros de la ciencia ficción es reconocido junto con Pef, Chimal, Federico Schaffer, José Lizárraga, otros autores que han creado como varios grupos de la ciencia ficción desde Puebla en particular y creado todo un canon alrededor de este subgénero de lo fantástico que también me parece muy interesante. Y bueno, ya para ir como cerrando estas varias ideas que tengo, aquí puse a muchas autoras, autores, no todos son mexicanos, no todas son mexicanas, pero quise incluir por ahí un par, porque han tenido mucho que ver con cómo se ha disparado, cómo se ha vuelto un género que cada vez más, que toma más arraigo dentro de los sectores de las sectoras mexicanas. La literatura joven en México está muy viva en cuanto a los géneros especulativos, a los géneros fantásticos, y creo que ha tenido mucho que ver con la aparición de autores no solamente como Alberto Chimal, que desde hace muchos años viene impulsando este tipo de géneros, como Cecilia Udave o Liliana Vargas, autoras que han estado ahí buscando, como Miguel Lupián, que creó una página que se llama Penumbria en homenaje a Emiliano González, en donde hace convocatorias del género fantástico, sino con autoras como Samantha Schweblin, Santiago Eximeno, Luciano Lamberti, Alma Mancilla y por supuesto Mariana Enríquez, ¿no? Autores que dentro, digamos, de lo comercial han aparecido, principalmente Mariana Enríquez, como decía una nota de periódico hace poco de la Phil Zócalo, como una rockstar, más que como una escritora, ¿no? Pero me parece que más allá de esos detalles con lo comercial, con las ventas y demás, tiene mucho que ver con la difusión de lo fantástico y la difusión del género del terror, la difusión del género del horror. Sandra Becerril, una autora que también escribe cine, y autores que han ido poniendo estos géneros dentro de la conversación, de que no todo lo fantástico es, como decía hace rato, simple y sencillamente literatura de escapismo. Los géneros que trabajan los nuevos autores del fantástico mexicano tienen que ver con muchas cuestiones sociales, tienen que ver con cuestiones de feminismo, tienen que ver con cuestiones de problemas mentales, tienen que ver con cuestiones de género, tienen que ver con cuestiones de economía, tienen que ver con cuestiones de los problemas que estamos viviendo. No solamente autores como Porcayo, que toman de pronto los pretextos económicos, sociales para crear una historia de ciencia ficción, sino que también autores como Andrea Siria o como decía yo, o Gabriela Damián, que toman los temas de los feminicidios para crear una historia fantástica. Me parece que es un ejercicio de imaginación muy interesante, ¿no? Y que nos lleva a trascender aquello que pensamos y que nos imaginábamos tradicionalmente como qué es lo fantástico mexicano. En México y en todos lados, si preguntas qué es lo fantástico, la gente empieza a pensar en Harry Potter, Alicia en el País de Maravillas, hadas, unicornios, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Pero como decía hace rato, todo eso que tiene que ver con este tipo de imaginación, en donde la fantasía reina plenamente, se queda en esos terrenos. La fantasía son más a cuestiones en donde esos reinos de la fantasía, fantasiosos, se mantienen dentro de su propio mundillo, y lo fantástico de otras maneras que trasciende a cuestiones especulativas, ominosas, extrañas, el cuento extraño, entonces se vuelve en otro tipo de un subgénero distinto, que tiene otras bases, que juega con otros temas y que nos lleva por otros terrenos. Creo que desde Morelos, que es donde yo he vivido casi toda mi vida, autores a los que pueden googlear y pueden encontrar cosas muy interesantes de ellos. Morelos ha sido una especie de cuna muy interesante, porque no solamente tenemos una escuela de escritores, tenemos varias universidades que dan carrera de letras, una universidad con creación literaria, maestrías en literatura. Por alguna razón, aunque sea un estado pequeñito, hemos tenido como un auge muy interesante desde lo editorial y lo narrativo, lo poético también, y
y en particular en esos temas de lo fantástico mexicano, autoras como Andrea Silvia, que escribe cuestiones del cuento más extraño que se puedan imaginar, Carla Arroyo es una autora que escribe ciencia ficción y terror, Gerardo Horacio Porcayo, ¿no? El cyberpunk, la fantasía, lo policíaco, vampiros en Cuernavaca, o sea, cosas, temas de ese tipo que solían escaparse de lo que se escribía en lugares como Morelos. Ariel Alejo es un autor que escribe este tipo de literatura que es totalmente gore, horror, sangre, vísceras, horror cósmico, todo eso. Y también es extraño, en el caso de Ariel, por ejemplo, es maestro de primaria, ¿no? Entonces en las mañanas da clases a chavitos de segundo o tercer año y en las tardes escribe cuentos de horror cósmico. Es un caso bien interesante. Jimena Jurado, que es una autora que escribe poesía de ciencia ficción, que es también un género que ha ido tomando muchísimo auge. Roberto Abad, que escribe minificción y ha trascendido también ya fronteras con sus libros. Ana Martínez Casas, que escribe cuento gótico como tradicional, pero anclado a nuestros mundos modernos. Y Héctor Coronado, que es un autor que tiene fascinación por lo tecnológico, por la ciencia ficción y por los jetpacks. Es un autor que escribe muchos cuentos sobre jetpacks, estas mochilas cohete, y juega con esos temas todo el tiempo. Creo que estos pequeños, nombrar estos pequeños autores, estos pequeños ejemplos nada más de grandes autores, me lleva a pensar que son como una especie de representación de todo lo que se hace en México. Esto es desde Morelos. Imagínense lo que se hace desde otros estados y cómo eso va creciendo como las cordelias exponencialmente en cada estado del país. Hace poquito en una reunión con unos 20, 30 escritores, un autor unos años mayor que yo dijo, es que yo no sabía que había tantos autores en Morelos. Y que no, aquí nada más hay 20 o 30 y eso, si pones un espejo salen otros 30. Hay muchísimos autores explorando, sobre todo desde la literatura y desde la edición independiente, que ha sido un camino que hemos encontrado muchos y muchas para desarrollar, para ser publicados, para ser tomados en cuenta, para no necesariamente estar esperando la llamada del Premio Planeta o que Alfaguara te diga sí, te voy a publicar, sino que desde lo independiente encuentras otros caminos, encuentras nuevos lectores, encuentras a gente que se fascina por este tipo de temas y creo que eso es lo que ha llevado a que lo fantástico mexicano tome un realce mucho más interesante. Como les decía, creo que finalmente esta pequeña parte del mapa que yo les presento es porque es aquello que a mí me emociona mucho, que me fascina y creo que dentro de todos esos horizontes hay uno que también me emociona mucho y que no aparece un tanto dentro de los que les mostraba hace rato que tienen que ver con ciencia, con nanotecnología, con inteligencia artificial, todos los temas están como muy en boga. Es un tema que a mí me fascina mucho desde que era muy joven, que tiene que ver con el terror, que son las creepypastas, ¿no? Las creepypastas me parece que son como la actualización de las leyendas urbanas y la tradición oral, pero pasadas a internet, ¿no? Las creepypastas son pequeñas historias que se copian y pegan en foros, desde la época de los foros, de los blogs, pero han ido tomando, convirtiéndose en una especie de tradición literaria inmersa en los medios digitales, que me parece que son, como hemos platicado muchas cosas todo el día, son los medios que están en auge y que nos llevan a que de alguna manera la gente se encuentre estas pequeñas historias en TikTok, en Instagram, en YouTube, pero que han nacido desde lo literario y que hacen que de una u otra manera la gente se convierta en lectores. En el menor, están scrolleando ahí de pronto y aparece una historia de terror, ya se convirtieron en lectores de lo especulativo y de lo fantástico. Hay autores bien interesantes que crean pequeños videos, fragmentos de niños aparecidos, de fantasmas y demás, que lo hacen de manera muy interesante con esta capacidad que tienen con las nuevas tecnologías. Así que es un tema que a mí me llama mucho la atención, fotos que no sabe uno de dónde salieron, porque están ahí, y uno se puede empezar a imaginar cantidad de historias. Y por supuesto, siempre recomiendo en charlas, talleres, que la gente explore no solamente los libros que vendemos nosotros, los independientes y la gente que hace libros en México, sino libros extraños, ¿no? Que se encuentren por ahí, busquen, googleen el Codex Serafinianus. Ejercicios de imaginación como este me parecen bien interesantes. Este libro fue hecho por un arquitecto italiano, por ahí de los 70 o más o menos, con la intención de que la gente que lo encontrara tuviera la sensación que tienen los niños cuando abren un libro y todavía no saben leer. Entonces tú lo abres cuando eres niño, ves imágenes
y ves estos garabatos, pero como no sabes leer, no entiendes qué es lo que dice ahí. El ejercicio del códex es que tengamos justamente esa sensación, como los niños, ¿no? Que la imaginación nos atrape, nos capte, y uno recorre estas hojas y diga, ok, ahí está este ser, esta cosa en una maceta, un venado con hojas, y ahí viene el título, ahí viene el subtítulo y ahí viene la descripción, pero nos hace sentirnos niños porque no entendemos exactamente qué es lo que pasa. Creo que este tipo de ejercicios de imaginación fantástica se convierten en algo muy interesante. Probablemente lo han visto por ahí en internet, ha circulado mucho, siempre aparecía por ahí sin saber bien de dónde venía, es una especie de transformación de una pareja de estar haciendo el amor, acaban convertidos en este lagarto, cocodrilo, y viene toda la descripción, ¿no? Todos los pasos de lo que ocurre, pero no sabemos qué pasa. En este libro aparecen tribus, aparecen escenarios apocalípticos, plantas, animales, seres humanos y demás, pero todo nos lleva a eso que les digo que realmente a mí me ha apasionado toda la vida, y me ha apasionado mucho más desde que escribo este tipo de géneros, que es la imaginación fantástica. Así que creo que basta a veces simple y sencillamente googlear, encontrar a las editoriales independientes mexicanas. Hay muchos ejercicios acerca de la edición independiente que nos llevan a lecturas gratuitas, lecturas online, PDFs de descarga gratuita, y eso te lleva a otras lecturas. Entonces creo que eso es parte de un puentecito muy interesante de lo fantástico mexicano, que ojalá se animen a visualizar, y que pues con esto termino esta parte, pero por supuesto quedamos abiertos a preguntas, dudas, estrés o lo que surja. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien? ¿Una pregunta? Yo sí. Bueno, tú primero. Adelante, regalado. Después quiero que me platiques cuál es el libro de terror que más te ha costado escribir, de qué trata y por qué fue difícil. Bueno, eso es fácil. El libro que más me ha costado fue justamente uno que presenté hoy, se llama La balada de los niños muertos. Es un libro que, pues obviamente por el tema, habla sobre violencia infantil, y fue difícil. Hay dos partes muy difíciles de ese libro, ¿no? Escribirlo como papá. Creo que a veces escribimos como autores esos temas que nos dan miedo para exorcizarlos, ¿no? Hablar del asesinato de niños, y sobre todo porque tenía la intención de escribir un libro que de alguna manera tomara el espíritu de los cuentos tradicionales de hadas, estas historias originales de que los hermanos Grimm en algún momento recuperaron de la tradición oral y convirtieron en esos dichosos famosos cuentos de hadas publicados con ese título, pero que no eran la versión Disney que vemos hoy, ¿no? Eran una versión mucho más cruda. No solamente hay estos cuentos de hadas tradicionales, sino que también hay una tradición en temas navideños y demás, en donde muchos de estos seres no son lo que necesariamente pensamos hoy en día, son mucho un poquito más rudos. No necesariamente te dejaba un carbón, el Krampus, por poner un ejemplo, pero eran mucho más tremendos, y yo buscaba escribir algo que tomara ese espíritu, que no fuera una lectura suavecita, que no fuera la versión Disney, que no fuera una versión que se quedaran, sí está bonita, pero que también la pudieran leer niños, jóvenes y adultos. Entonces fue un libro complicado de escribir, sobre todo porque hay partes en las que como papás uno se puede identificar muy fácil. Los adultos que lo leen, que son padres o madres, o sin serlo, se identifican con esas partes que tienen que ver con la violencia. Y la otra barrera que tiene que ver con esa dificultad, pues ha sido traspasar esas barreras de gente que platico del libro, su hija, su hijo se emocionan, dicen yo lo quiero, y los papás dicen no te voy a comprar ese libro porque es como de miedo, de terror, de violencia, ¿no? Entonces son como dos niveles de dificultad, pero la balada de los niños muertos ha sido justamente eso.